¿Qué tal? Buenos días con todos. Margot, súper interesante lo que nos has ido contando. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicarlo en nuestra plataforma, ¿no? La idea de la solución, como Margot ha ido mencionando, es, si bien la IA es un mecanismo, es un soporte para optimizar los recursos que tenemos, tanto de tiempo, pero también la idea no solamente es que la IA nos va a solucionar todo, es una ayuda, es con el objetivo de ser más eficientes. Parte de esa solución que nosotros proponemos es que desde nuestra plataforma podamos automatizar los diversos procesos. Estamos ingresando con un usuario, cada persona del equipo va a tener un acceso que va a ir de la mano con el cargo, con el rol que desempeña dentro del sistema de gestión, de tal manera que se va a topar con este escritorio y la idea es que pueda navegar sobre las distintas aplicaciones de manera práctica y sencilla. Entonces, ese es el objetivo principal, involucrar a los colaboradores con el sistema de gestión y para ello vamos a conocer cómo se puede aplicar la IA dentro de nuestro sistema de gestión. Vamos a tomar los casos de incidentes y accidentes, actos y condiciones inseguras y vamos a ir también a la parte de administración para que puedan conocer cómo se lleva a cabo esta adaptación de la lógica, ¿no? Primero la automatización y cómo insertamos la IA como herramienta de ayuda. Parte de la idea de poder innovar con la solución es que la información que analiza la inteligencia artificial esté en un entorno seguro. Para ello, nosotros, dentro de las certificaciones que tenemos, que son a día de hoy 11, una de ellas es la ISO 42001, que está vinculada justamente al uso, a la aplicación de la inteligencia artificial en las tecnologías. Entonces siempre nosotros vamos innovando, proponiendo nuevas funcionalidades, pero de manera controlada, ¿no? Sobre todo para casos de seguridad y salud en el trabajo, en temas de calidad, por ejemplo, en productos, servicios no conformes, no conformidades. También se puede utilizar la inteligencia artificial para los temas de análisis de causas, identificación de riesgos, caso en actos y condiciones inseguras. Entonces, son aplicaciones que se pueden dar, pero lo que buscamos es que los datos que se analicen no estén en Internet disponibles, sino que estén en el marco seguro de nuestra solución. Al momento de nosotros automatizar los diversos procesos, por aquí estamos en el apartado de la administración, tenemos aquí el proceso de incidentes o accidentes, y lo que nos vamos a encontrar son las etapas que se han definido para este proceso. Entonces, aquí lo principal justamente es definir cuáles son esas etapas, qué información se debe completar en cada una de ellas. Adicionalmente, vamos a preconfigurar quién es el cargo o rol responsable para desarrollar esa actividad, qué plazo va a tener y de esta manera el sistema poder establecer la periodicidad de notificaciones. Entonces, de repente, para mí es clave que esta fase de investigación tenga un plazo de 2 días, necesitamos notificaciones diarias y si no se completase, necesito que escale al inmediato superior de este responsable, ¿no? La idea de la plataforma también es que nos ayude con todo el seguimiento, todas las comunicaciones, ya sean comunicaciones de tareas o comunicaciones donde requiero un reporte del estatus de mi sistema de gestión de seguridad. Y voy a tomar información de incidentes, de inspecciones, de actos y condiciones, de capacitaciones, y tengo un reporte global. Entonces, en todos esos detalles del día a día que usualmente nos demanda un tiempo, el consolidar información. Digo consolidar porque si no lo tenemos en una plataforma, seguramente pediremos información por correo a diversos colaboradores del equipo y finalmente es tiempo, y ese tiempo se puede transformar en oportunidades que no aprovechamos por no tomar una decisión en el momento, ¿no? Y el poder establecer actividades que nos permitan optimizar la gestión. Entonces, con la idea con la plataforma es que cada vez que vayamos operando, trabajando, los datos que consultemos están en línea. Y el sistema nos va a ir ayudando y guiando a los diversos colaboradores, no directamente relacionados con el sistema de gestión, pero que participan activamente. Entonces, si sucediese, por ejemplo, un incidente en el área de operaciones, producción, entonces alguien lo reportará, una persona del equipo de seguridad lo investigará, dentro de los planes de acción involucraremos a alguien de operaciones, a alguien de seguridad, a alguien de otra área, pero directamente en la plataforma nos pueden ir colocando sus sustentos, ¿no? Luego un colaborador designado hará las lecciones aprendidas y se completará el cierre de este registro.
Aquí, como observarán en paralelo, alguien del equipo de salud ocupacional tendrá que hacer seguimiento al colaborador, ¿no? Entonces, la idea de la plataforma es justamente que no va a seguir siempre una misma lógica, va a depender de cada organización. Puede ser, por ejemplo, el caso de que el reporte del evento o del incidente no lo haga necesariamente alguien del equipo de seguridad, que él sí va a poder completar todos los campos del formato, sino de repente nace de un formato preliminar, ¿no? Algo bastante práctico, sencillo, una foto, un comentario, el área, que la plataforma capture la fecha y hora del instante donde estoy registrándolo y esto automáticamente escale a la persona responsable que va a continuar con la gestión. Entonces, como observarán, hay bastante dinamismo al momento de establecer la lógica y es por ello que durante la implementación, con quien interactúa es con un consultor de sistema de gestión, que él, revisando su procedimiento, sus formatos, va a poder establecer y proponerles, ya en base a su experiencia, cuál sería la mejor manera de poder llevarlo automatizado en la plataforma. Y él lo que va a hacer también es ayudarse de los distintos elementos o de las funcionalidades. Parte de esas opciones es que, por ejemplo, cuando estamos en uno de los módulos y queremos reportar, tenemos la versión web, donde nos aparecerá el formulario, tenemos la opción de la versión mobile. Siempre con los proyectos está la posibilidad de contar con la aplicación móvil que nos permite interactuar con dispositivos Android, dispositivos iOS. Colocaremos el usuario con el cual nos logueamos en la versión web. Desde aquí podemos tener un apartado donde vemos el logo de su organización, el saludo al colaborador, sus tareas pendientes, próximas a vencer, y luego los distintos formularios, ¿no? Caso el de actos y condiciones inseguras, por ejemplo. Lo primero que me va a pedir, tal cual estuviese en la versión web, es dónde sucedió. Yo seleccionaré el área y me va a pedir determinada información, ¿no? Y se empieza a completar los datos. Todos los campos pueden ser tipo texto, selección única, selección múltiple, campos con dependencia. Por ejemplo, selecciona una sede, va vinculado a una serie de áreas de esa sede. Entonces, la idea es que luego toda esa información que se va recopilando sea más práctico y sencillo poder trasladar, poder generar indicadores automáticos o cuadros de mando BI, ¿no? O los reportes que necesitemos. Desde el propio celular podemos tomar las fotos de evidencia, subirlas. Una vez habiendo completado los campos obligatorios, podemos también enviar ya el reporte, ¿no? Le damos clic a enviar y se genera el reporte. Luego tenemos dos opciones más que implican que el usuario no necesariamente tenga un acceso. Volvemos al administrador. Esto quiere decir que ustedes lo pueden activar o desactivar a necesidad. Vamos al apartado de configuración y tenemos la opción de URL, ¿no? Que esta URL podría estar en su página web, por ejemplo, en un apartado donde se llame formato seguridad. Tendrán el formato de permiso de trabajo, solicitud de PP, incidentes o actos y condiciones subestándar, de tal manera que un usuario desde allí puede empezar a hacer el reporte o solicitud. Y también pueden colocar este código QR que al momento de escanearlo, ahorita podrían hacer el ejercicio, si lo escanean lo lleva al formulario de un incidente o accidente, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que buscamos es que no solamente nuestro equipo de trabajo directo, sino proveedores, clientes, un visitante, potencialmente podría reportar un incidente, un acto de condición subestándar, por ejemplo. Al momento de completar esa fase o esta actividad, ya se habrá generado la primera etapa. Y para ello vamos a seleccionar algunos casos. Vamos a darle clic a este ejemplo de actos y condiciones. También el ejercicio de incidentes o accidentes. Vamos a seleccionar este de aquí. Entonces, el objetivo de la IA es que justamente analice la información que nosotros hayamos reportado, ¿no? Ahí vemos el detalle de una casuística, de un incidente. Y la ventaja de la IA es que no solamente analiza el contenido, sino también las imágenes que hayamos colocado como evidencia. Y aquí lo que correspondería es justamente darle clic al botón de análisis con IA y en base a la metodología que ustedes nos indiquen, va a poder hacer este repaso. Puede ser Ishikawa, 5 porqués, lluvia de ideas, ICANN, entre otros. Y también nos hará una propuesta de acción correctiva. No será la absoluta, la final, sino que puede ser la pauta para que luego ustedes puedan completar, ¿no? La actividad del análisis de causas y en la siguiente fase poder establecer el plan de acción con los distintos colaboradores que van a interactuar, colocando responsables, la acción, las fechas y la plataforma nos ayuda con el seguimiento.
Entonces aquí aplica el análisis de Chicago, establece el análisis correspondiente, luego aplica los 5 porqués y luego nos da una propuesta de acción correctiva, ¿no? Entonces, y algunos controles que podemos contemplar. Entonces, de esta manera, lo que normalmente nos tomaría un tiempo más extendido de trabajo, en menos de un minuto ya tenemos una referencia para poder darle celeridad al análisis de este incidente. Algo bastante similar sucede con el caso de actos y condiciones inseguras, por ejemplo. Yo reporto el acto y condición insegura, coloco la imagen, de repente en la imagen hago referencia a uno de los detalles observados. La capacidad de la IA, como les mencionaba, es que no solamente va a quedarse con lo descrito, sino también aquí en esta primera parte de la IA lo que buscamos es que pueda detectar conductas positivas y negativas, ¿no? De tal manera que no solamente de repente contempla lo que hemos visto in situ, sino también algunos aspectos adicionales. También, mientras va haciendo el repaso de la IA, podemos trabajarlo en inspecciones, de tal manera que les voy a mostrar que tenemos una aplicación para hacer checklist y al momento de generar un reporte, ya no solamente me muestre cuáles son los resultados de ese checklist, sino también una propuesta sobre los hallazgos encontrados, ¿no? Ahora vamos a ver un resultado de ello. Y bien, aquí lo que tenemos es cuáles fueron las conductas negativas que se han visualizado, ¿no? Vemos ahí escaleras sin sujeción, adicionalmente nos indica cuál fue el nivel de riesgo, los peligros involucrados, persona en andamio sin barandillas, uso de sierras sin equipos de protección. Entonces, todas las conductas negativas, cuáles fueron las conductas positivas y luego vamos a hacer el análisis de riesgos y las medidas correctivas propuestas, ¿no? Nuevamente le damos clic a análisis con IA y lo que en la práctica está haciendo es, en base a la instrucción o prompt que nosotros configuremos, nos va a dar la respuesta correspondiente. Ahora con el tema de el uso de la inteligencia artificial, la aplicación puede ser diversa, ¿no? Hoy en día les estoy mostrando algunos casos de uso, pero nosotros en el camino ya tenemos en versiones beta otras posibilidades de uso de la inteligencia artificial. Les comento el caso, por ejemplo, la revisión de documentos de contratistas, ¿no? Hoy en día nos comparten la documentación, nosotros lo revisaremos y luego le daremos un OK a ese documento de evidencia entregado por el contratista. Para eso tenemos un portal de contratistas, pero buscamos también de que ese ejercicio de revisión, validación, verificación no sea manual, sino que la IA también nos pueda dar ese soporte. Entonces estamos trabajando en ello, ya hay versiones beta para este tipo de nuevas funcionalidades, pero es importante que justamente demos respuesta a necesidades que van teniendo los distintos usuarios. Entonces aquí lo que tenemos es la identificación de riesgos, vemos que lo va contextualizando, hace el análisis de riesgos correspondiente, cuál es el peligro, las consecuencias, los daños, la probabilidad de importancia, qué controles para poder mitigarlos, cuál es el plan de tratamiento de riesgos propuesto y lo va desarrollando, ¿no? Entonces, lo interesante es que lo tenemos en menos de un minuto este análisis. Y así como este caso, les contaba que tenemos una aplicación móvil, ¿no? Esta aplicación móvil nos permite ejecutar checklists en campo. Esto siempre en la plataforma se basa en función a los permisos que tenga el colaborador. Entonces, en la práctica, no todos van a poder ejecutar todos los checklists, va a depender de las responsabilidades que tengamos, pero sí al momento de poder seleccionar el checklist, siempre en la configuración podemos establecer si es un grupo de preguntas único que contiene determinada cantidad de criterios a evaluar o lo vamos a organizar por grupos de preguntas. También puede ser el caso que me digan, Diego, necesitamos que el usuario no tenga la posibilidad de indicar qué grupos de preguntas va a contestar. Tiene que contestar todo como parte de la evaluación. Entonces, todos los criterios deberán ser respondidos, ¿no? De manera obligatoria. Aquí las respuestas, así como los criterios, como les mencionaba, son configurables. Inclusive por criterio puede cambiar. De repente en este criterio 1 necesito la respuesta cumple o no cumple. En el siguiente, ponderación del 1 al 5. Todo lo que esté por debajo de 3 implicaría un hallazgo.
Aquí alto, medio, bajo. Entonces la clave en la configuración es establecer qué respuesta nos va a generar el hallazgo o incumplimiento y poder ingresar los comentarios, las fotos o si deseamos audios, ¿no? De tal manera que vamos completando la inspección o auditoría, dependiendo, en esencia el checklist. Al finalizar también está la opción de poder contemplar el uso de la firma, ¿no? Como lo hemos visto también en la reportabilidad de actos y condiciones. Si tenemos internet, genial, simplemente le damos clic guardar y cerrar, generar un informe y los hallazgos viajan a un módulo para poder alertar al siguiente responsable y poder continuar la gestión. Si por alguna razón no tenemos internet, no hay ningún problema, le daremos clic a guardar y luego cuando estemos en zona Wi-Fi, conectemos nuestros datos, le damos clic a sincronizar. Y todos los checklists que hayamos levantado y que tenga pendiente de envío, en ese momento sincronizará, ¿no? Entonces, esta herramienta es bastante útil, tiene bastantes aplicaciones, yo les contaba alguna de ellas, y la idea justamente con el uso de la IA, por aquí está, es que, ahora les voy a mostrar de dónde pueden obtener este ejercicio, es que el informe del checklist, además de que tome los datos iniciales, tenemos formatos también de reporte, este es uno de ellos, donde da las respuestas, si tiene evidencia o no, en este caso es un checklist de trabajos en altura, las fotos de evidencia correspondiente, cuál fue el nivel de cumplimiento del checklist. Me olvidaba contarles que cada criterio de evaluar puede tener un peso diferente y finalmente eso va a impactar en el porcentaje de cumplimiento. Y luego el análisis del resultado lo podemos tener a través de la IA, ¿no? Colocamos los prompts respectivos y a través de la IA nos puede hacer el análisis crítico, el análisis FODA, cuáles son las fortalezas, oportunidades y debilidades y las amenazas. Y finalmente las conclusiones y una propuesta de plan de acción. Entonces, no solamente en el levantamiento de información vamos a poder utilizar esta parte de poder trabajarlo desde la versión mobile, sino una vez ingresado la información, la IA nos puede ayudar con el procesamiento de la misma, ¿no? Les voy a comentar, vamos a ver aquí, esto, por ejemplo. Nosotros tenemos, tanto en Google Play, si nos buscan como SG Innova Group, van a encontrar diversas aplicaciones, ¿sí? Una de ellas se llama SG Controles HC, de tal manera que ustedes van a poder descargarla, van a encontrar algunos checklists disponibles y hacer uso gratuito del mismo. Pueden hacer una versión de prueba, pueden hacer ese recorrido por los criterios y al correo con el cual se hayan registrado les llegará el resultado del informe, ¿no? Entonces, los invito a que puedan probar esta aplicación gratuita para que tengan una idea de cómo no solamente les ayudaría en el levantamiento de la información, sino también el análisis correspondiente. Como les contaba, nos encuentran como SG Innova Group y ahí van a encontrar varias aplicaciones. Existe también una gratuita, si es que ustedes quisieran tener un autodiagnóstico para lo que es temas de sostenibilidad. Allí van a encontrar y la plataforma les va a preguntar dos metodologías con las cuales pueden hacer ese autodiagnóstico y también es gratuito. Y les va a dar ese análisis situacional respecto a su modelo de sostenibilidad y también pueden hacer uso del mismo, ¿no? Luego las demás aplicaciones sí van relacionadas a las licencias de los proyectos que tenemos activos. ¿Qué más tenemos por acá? El uso del un chat. Así como podemos utilizar un chat GPT, en nuestro caso tenemos una aplicación llamada Asistente Suite. Entonces aquí podemos hacerle preguntas de todo tipo, desde vinculadas a la plataforma hasta situacionales. Por ejemplo, ¿cómo creo un indicador automático en el módulo de indicadores, ¿no? Claro está. Y nos dará una respuesta. Entonces, lo interesante, que es al ser la forma de interactuar es a través de una versión web, yo en el celular también me podría loguear y si tengo una duda respecto a un procedimiento que voy a realizar, ahora vamos a ver un ejercicio vinculado a ello, la herramienta al colaborador
lo puedo orientar, ¿no? En función a su consulta. No solamente en torno a uso de la plataforma, sino también a aspectos operativos. Aquí, por ejemplo, cómo creo un indicador automático en el módulo de indicadores y nos da un paso a paso y consideraciones que debemos contemplar, ¿no? Y tenemos una respuesta. Aquí tengo algunas otras consultas. Por ejemplo, ¿qué medidas preventivas se recomienda implementar antes del inicio de una jornada laboral en el área de voladura, ¿no? Frente a trabajos con uso de explosivos, ¿qué consideraciones podríamos tomar? Entonces, yo como colaborador, que no directamente estoy vinculado a temas de seguridad, pero quisiera que la IA también me proponga algunas consideraciones, ¿no? Entonces, puedo hacerle preguntas y esto ayudaría justamente a temas de prevención de riesgos. Y aquí nos da una respuesta. Antes del inicio de una jornada laboral en el área de voladuras es fundamental implementar una serie de medidas preventivas, ¿no? Hay que tomar estas consideraciones, la inspección de materiales, la evaluación de riesgos, plan de voladuras, comunicación al equipo, uso de PPs correspondientes, señalización, revisión de condiciones meteorológicas, plan de emergencias, coordinación con las autoridades, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente el uso de la IA a través de Asistente Sweetie es respondernos a consultas que pueden ser en torno a la plataforma o en torno a aspectos de la operación. La idea con la gestión que realicemos en la plataforma es, si bien necesitamos datos para luego poder analizarlos, analizarlos de manera más eficiente con el uso de la IA, es también el hecho de que podamos, y les voy a mostrar las tres herramientas de análisis. Por un lado tenemos el caso de indicadores. Vamos a darle clic aquí, donde vamos a poder establecer, por ejemplo, indicadores automáticos que pueden ser nuestros índices de frecuencia, severidad. Cada indicador en la plataforma va a tener un responsable, una fórmula de cálculo, una ficha del indicador como tal, donde vamos a poder establecer siempre valores riesgo recomendado meta. Cuando estemos en valor riesgo, el sistema lo que va a hacer es generarnos una semaforización, ¿no? Si estoy en verde, pues genial, verán el cursor. Si estoy en rojo, puedo darle clic aquí y lo puedo vincular, por ejemplo, a un plan de mejora. ¿Qué acciones debo contemplar para que en el siguiente periodo, dado que es un control mensual de este indicador, no deba estar nuevamente en valor riesgo, ¿no? Entonces, lo interesante es que la plataforma, así como me comunica tareas, me va a comunicar por un mensaje indicándome que tengo una alerta respecto a un indicador que no estoy cumpliéndolo. Ese módulo también tiene su dashboard de indicadores. No es exactamente un BI porque tenemos un BI, pero sí les da la posibilidad de los principales indicadores de su sistema de gestión, darles una opción gráfica. Puede ser gráfico de líneas, barras, circular, radar. Hay varias opciones que ustedes pueden directamente administrar. Todo lo que estamos viendo, nosotros vamos a configurar en la implementación, pero si en el camino quieren modificar una fórmula, un formato, la lógica de avisos, los formularios, los reportes, van a tener mucha autonomía. No van, y siempre si tienen alguna duda, pueden recurrir a la mesa de ayuda para resolverla, ¿no? Este conjunto de indicadores, así como puedo verlo de manera macro y ver los resultados, puedo tener subindicadores, ¿no? Y hacer esa gestión por indicadores dentro de la plataforma y ver cómo los subindicadores impactan en los resultados globales de la operación, ¿no? Esto es interesante. Y luego el caso de Business Intelligence, se los voy a presentar desde los ejemplos de actos y condiciones y de incidentes. Aquí la idea es que llevar los datos en automático a estos cuadros de mando interactivos. Si ustedes ya tuviesen licencias de otra solución BI a través de un web service, es importante que conozcan que ese es nuestro mecanismo de integración, ¿no? Entonces directamente se pueden llevar los datos hacia su propio BI y construir los cuadros de mando que ustedes requieran. Entonces por ese lado también están las opciones. Y por aquí quería mostrarles el caso de reportes. Acá está. Entonces podemos tener configurado un reporte, siempre se puede modificar, siempre se puede crear más reportes con total libertad. Le damos clic aquí en ejecutar y lo que va a hacer es compilar el reporte que se haya configurado en el formato que necesitemos, ¿no? Y
como una foto en nuestra gestión, nos aparecerá el reporte respectivo. Y así como podemos ejecutarlo en el instante y que nos muestre según la información que hayamos estipulado, porque pueden ser estos indicadores en modo semaforización o algunos gráficos o una tabla de pendientes, entre otros. Como les comento, aquí hay bastantes temas por explotar. También puede ser el caso que nos comenten, necesitamos que este reporte se autoenvíe con determinada periodicidad. Entonces les voy a mostrar rápidamente cómo sería. Digo, quiero un reporte de SSO quincenal. Vamos a colocarle quincenal. Entonces, este reporte jala información de los diversos módulos del sistema. Se va a autogenerar los primeros de cada mes hasta 31 de diciembre del próximo año. Colocamos el asunto del correo, un cuerpo de mensaje personalizable. Podemos establecer la periodicidad de envíos, colocamos cada 15 días y aquí podemos seleccionar personas con nombre y apellido, áreas de la organización o cargos, ¿no? Por ejemplo, quiero que se le envíe al jefe de recursos humanos, quiero que todo el equipo de seguridad salud en el trabajo, porque dentro de la plataforma hay un módulo de personas donde creamos los departamentos, los cargos, los roles, y es en función a ello a las opciones que me pueden ir apareciendo, ¿no? Podemos seleccionar varios, le damos clic en aceptar, de tal manera que ese reporte se genera los primeros de cada mes, cada 15 días, hasta finales del próximo año y va a enviarse directamente a quien en ese momento sea parte del equipo de seguridad, esté liderando el área de recursos humanos dentro de las personas seleccionadas, ¿no? Entonces lo interesante es que ya tendríamos automatizado el envío de los informes que necesitamos socializar. En el caso del BI, bastante interesante el hecho de que puedo yo establecer las distintas variables. Aquí ven las tipologías de accidentes, las gerencias involucradas, parte del cuerpo afectada. Es decir, esta información ya la hemos gestionado. Ahora queremos, por ejemplo, si yo mañana me voy a reunir con la gerencia de mina, entonces quiero ver cuál es su situación en torno a las tipologías de incidentes, ¿no? Vemos cuáles son las que más se van dando en la gestión. Entonces, a partir de ello, podría enfocar una propuesta de acción de mejora, ¿no? En función a los resultados que estamos viendo. Entonces, aquí lo interesante es que puede hacer un cruce de variables, no solamente por gerencia, por tipología, por rango de fecha, y los dashboards se van actualizando. Entonces, la idea justamente de la IA, perdón, del BI, es que me permite hacer ese cruce de información para los resultados que vamos obteniendo y ustedes pueden ir seleccionando las variables que les interesen, ¿no? Si voy seleccionando, vemos cómo esas variables a seleccionar cambian las opciones gráficas, lo va actualizando y podemos justamente tomar decisiones más informadas en función a los resultados que se van evidenciando. Aquí en el caso de actos y condiciones, vemos áreas, zonas de una organización, vemos un top de personal que más reporta. Podríamos hacer una campaña de sensibilización para felicitar al colaborador que más actos y condiciones ha reportado. Tengo un total, pero si yo quiero trabajar específicamente sobre los actos inseguros, lo seleccionaré. Si de repente en torno a actos inseguros mañana me voy a personar a distintas plantas, me voy a reunir con ellos, puedo ver en qué zonas de esas plantas se van dando estos actos inseguros y poder trabajar algún tipo de plan con ellos, ¿no?